Hola amigos, de nuevo nos encontramos en Sedaví, Valencia, en el gabinete multidisciplinar Son Capasos, con Carmen Olmos, su directora, otra vez, que nos va a hablar ahora de un problema de lenguaje como es la tartamudez. Carmen, de nuevo, muchas gracias por atendernos y por tratar ya un problema más específico y que también se encuentra en las aulas, que es la tartamudez, o por lo menos así se ha llamado siempre. No sé si tendrá algún nombre más específico. Disfemia, le llamamos. Disfemia. Sí, disfemia. ¿En qué consiste la tartamudez? Bueno, así a rasgos generales, digamos que la disfemia es un trastorno del habla que se caracteriza principalmente por la repetición de sílabas, de palabras. Digamos que podemos encontrarla de tres formas. Disfemia clónica, que es pues, cuando una persona, niño, adulto, porque afecta tanto a niños como a adultos, no para de repetir, o sea, cuando es clónica, que repite o palabras o sílabas. Por ejemplo, si tiene que decir boli, te dice boli. ¿Es la primera sílaba? Sí, normalmente. Que como que le engancha cogerse, ¿no? Después tenemos la tónica, ¿vale? Que es cuando, digamos, interviene ya el tema de la presión que hace. Por ejemplo, para decir pelota, tengo un nene que para decir pelota es pelota, o sea que hacen muchísima fuerza, muchísima presión, a lo mejor en hombros, en cuello, en boquita o en la cara. Incluso hay nenes que hacen pelota y te están haciendo aquí la fuerza o la cara entera. No repiten ninguna sílaba, pero que sí que ponen mucho esfuerzo en soltar la primera sílaba. Y después ya nos encontramos el tercer tipo, la combinación de las dos, tanto clónica como tónica, que es pelota, ¿vale? Lo hago así para que se vea bien. Sí, ¿vale? Así entonces lo entendemos todos mejor. De la primera. Entonces puede estar ligado, o sea, está ligado a estos tres factores, aunque también puede estar ligado a temas emocionales, o sea, una persona disfémica no es disfémica todos los días de su vida, pobrecito, no, eso pues depende del nivel de estrés o de agobio, de nerviosismo o estado emocional. Pues hay épocas en las que tienen más disfluencias, o sea, más enganches, ¿vale? Que tartamudea más, o hay épocas que no tiene disfluencias o tiene muchísimas menos. Vamos a ver, una persona disfémica también sería aquella que para pronunciar la primera palabra o la primera sílaba tuviese que coger aire. Por ejemplo, quiero ir a... Señor, por favor. ¿Eso también se podría encajar dentro de la disfemia? Bueno, si a lo mejor, depende, si esa persona, si tiene, si repite algunas veces, o sea, la palabra o hace presión y tal, sí, o a lo mejor si coge aire es porque ya están trabajando con la disfemia y ya tiene habilidades para evitar las disfluencias. Quiere decir, nosotros en logopedia, con un logopeda colegiado, esto siempre es importante, logopedas colegiados. Sí. No, a ver, no me interpretéis mal, pero no. A lo mejor un profesor, vamos a trabajar esto, o otra persona que no es logopeda no puede trabajar estos Cada temas. uno que se ocupe de trabajar para lo que realmente se ha preparado. Eso es, entonces un logopeda colegiado trabaja con niños disfémicos y con adultos disfémicos. ¿Y qué se trabaja? Sobre todo el tema de la respiración. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, cojo aire y empiezo a hablar, porque muchas veces no cogen el aire suficiente o ya relajamos todos los músculos y empezamos a hablar. Y voy haciendo un habla más pausada, voy coordinando la respiración con el habla, que es lo que muchas veces pasa, que al no coordinarlo pues tienen muchas más disfluencias. Digamos que a lo mejor si un nene ya ha empezado a trabajar la respiración, pues puede que coja aire, señor, quiero ir a no sé qué, o incluso muchas veces usamos, bueno, aquí un gusanito que le llamamos nosotros, para que ellos, digamos, cojan el ritmo de la frase. Técnicas, ¿no? Para trabajarles. Claro, profe, quiero ir al baño. Y entonces es una técnica de ayuda, pues tanto el gusanito como dar golpecitos, o luego ya darse golpecitos en la pierna, para que ellos lleven un ritmo en la secuencia de la frase, en lo que quieren contar, que eso es lo que les falta un poquito, ¿no? El ritmo, la respiración.
Decías, Carmen, que la disfemia o la tartamudez no siempre se ve de una forma continua. Sí. O sea, un niño que es tartamudo puede serlo en situaciones, unas ocasiones sí, ocasiones no. Bueno, es que esto va muy ligado al tema de nervios, muy ligado al tema emocional. Por eso yo digo que desde mi punto de vista siempre hay etapas, ¿no? Digamos. Entonces habrá etapas que él, o sea, al principio cuando no se ha empezado a trabajar con él, ni él tiene técnicas para poder controlarlo, evidentemente siempre va a tener esos Claro. enganches, esas disfluencias. Pero una vez se empieza a trabajar con él, empiezan a controlarlo. Hay gente, porque, bueno, también es verdad que hay disfemias evolutivas que son desde pequeñitos, o sea que cuando son pequeñitos son disfémicos, tartamudean mucho y conforme va pasando el tiempo, se van haciendo adultos, ya no. Ya no, sin tratamiento ni nada. No, hombre, a veces con tratamiento, a veces sin tratamiento, ¿vale? Pero eso hay un poquito de todo. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar con un niño, en este caso, claro, ya empiezan a tener esas técnicas y esa seguridad para no engancharse, para no tener disfluencias y lo empiezan a controlar más. Hay niños que lo controlan, hay personas que lo controlan muchísimo y tú no notas que son disfémicos y otras personas que lo tienen muy agudo y sí que se les nota, pero empiezan a controlarlo. Entonces, claro, por eso muchas veces hablar delante de gente, o en las asambleas en los coles, delante de todos mis compañeros y delante de mi profe, tartamudeo mucho. Porque hay un puntito Claro, de nerviosismo. están muy nerviosos, pero después cuando con mis compañeros o en casa, no tartamudea. Entonces, porque ya están más relajados, porque esa situación la controlan, sobre todo el control de la situación. La tartamudez o la disfemia se puede corregir para siempre o siempre puede aparecer un brote en edad adulta. A lo mejor hemos corregido una disfemia en la edad infantil y luego pues en una edad, pues, la adolescencia o ya en una edad más adulta, ¿podría retomarse esa dificultad en el habla? En tartamudez sí, porque una persona que es disfémica no deja de serlo. Es como un disléxico, lo mismo, que eso ya hablaremos, ¿no? Sí. Pero tú no dejas de ser disléxico, tú no dejas de ser tartamudo. Lo que pasa es que lo controlas. En situaciones tú lo controlas. Aprendes a coger aire, hablar, aprendes el ritmo, aprendes a controlar la situación, aprendes a controlar los nervios. Entonces, puede que durante muchísimos años tú eso lo estés controlando y no se note nada porque tú controlas la situación, pero puede ser que en algún episodio de tu vida pues estés como más nervioso, no controles tanto la situación y empieces a tartamudear más. Pero bueno, la persona que lo controla enseguida con sus técnicas lo controlará. Habrá gente que durante toda su vida se le note muchísimo, o sea que no pueda controlarlo o que lo controle un poquito. Pero que porque sí. la disfemia y la tartamudez va muy ligado al aspecto psicológico, ¿no? A cómo te sientes tú, si controlas, si estás nervioso, si puedes estar pasando por una época, pues algún bache, alguna dificultad, Sí. Eso también te afecta en el habla, en la seguridad o no en ti mismo. Sí, por supuesto. Va ligado a eso. Es más eso que un problema, no sé, físico o alguna cosa, Sí, ¿no? vale, sí. Porque se puede dar la tartamudez por algún problema físico en la lengua, en el paladar o algo. No tiene por qué. No, más que nada, ahí sí que a lo mejor sería el tema tónico, ¿no? El tema de hacer la presión muscular en los labios o en la cara o en el cuello, más que nada eso sí que sería un poquito más físico porque hacen esa presión, pero claro, ellos tienen que aprender a controlarlo y en vez de tener la presión aquí, pues quitarla. Eso es muy difícil, porque claro, lo explicamos y es como, uy, qué fácil, pues total, te relajas, no, es muy difícil. Y ahí, yo tuve un adolescente, por ponerte un ejemplo, que estaba muy bien, pero estaba conociendo a una chica y bueno, hablar con ella suponía un problema muy grande. Entonces, bueno, ahí en esa situación él lo controlaba, pero en esa situación cuando tenía que hablar con ella, bueno, se ponía muy nervioso y ahí también tenéis que hacer, además de logopedas, de psicólogas, de doctor Lopega, cuando hables con ella vamos a practicarlo, porque se practica, claro, se practican conversaciones con un nene, hacemos simulaciones de llamada a la pizzería para pedir una pizza.
simplemente. Y hace poco conseguimos que llamara y pidiera él la cena. Muy, a ver, con su esquema de tengo que decir esto, a ver qué me contesta, luego yo le digo esto, con esquemas. Pero llamar simplemente a pedir una pizza. Yo creo que va a ser darles pautas para que esa persona se sienta seguro y Sí. una vez esté segura la persona, pues ya sabe cómo actuar según los modelos que vosotros Y indicáis. practicarlo. Difícil, ¿eh? Porque Complicado, parece pero lo fácil, consiguen, ¿eh? Lo consiguen porque además ellos se superponen y dicen yo puedo, y además mucha autoestima, por supuesto, Sí. muchísima autoestima porque hay que trabajarla. Claro. Porque claro, ellos se tienen que sentir seguros y sentir que ellos pueden, porque realmente pueden, Claro. porque es que ellos pueden hacerlo, no, Claro no hay que ningún sí. problema. O sea, que- Carmen, yo tenía un amigo, bueno, no era amigo mío, era amigo de mi hermano, que era tartamudo, Sí. ¿no? Pero cuando cantaban en los grupos juveniles estos, pues no tartamudeaba, ¿eso puede Claro, ser? sí, bueno, hubo un caso muy famoso, es Marc Anthony, él lo dice, que él era disfénico, era tartamudo, pero el tema, claro, cuando empezó a estudiar toda técnica vocal y para cantar y todo esto, claro, empezó a hacer técnicas de respiración, empezó a hacer técnicas de relajación, entonces cuando tú cantas, sabes el ritmo de la canción, ¿vale? Porque a lo mejor estás cantando cumpleaños feliz, na 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 na, paro, cojo aire, na 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 na. Entonces, claro, sabes el ritmo, Proceso y sabes un hábito. cuándo tienes que coger aire y sabes lo que tienes que hacer, controlas la canción. Claro. Todo Entonces, es cuestión de seguridad. seguridad, coger aire y saber el tono. Es Claro, curioso, era sí, muy sí. curioso, claro, en aquel entonces no sabíamos esto, cómo funcionaba, y dijimos, pues mira, cuando cantando tartamudea, y Mi era padre muy siempre me curioso. cuenta un chiste de un caso parecido, ¿no? Que se está quemando la serrería y claro, el señor está tartamudo y ya me dice se. Y como no salía, le decía, se está quemando la serrería. Lo cantaba y los bomberos le decían chuchuba, chuchuba, chuchuba. Siempre me lo cuenta así. Carmen, muy interesante el tema de la tartamudez o de la disfemia, y yo creo que vamos a empezar aquí una serie de tutoriales en los que tratemos poquito a poco cada uno de los problemas que hay dentro del lenguaje. Pues nosotros encantados. Muchas gracias, A ti, Carmen. muchas gracias por vosotros. Bien, y a vosotros, queridos amigos, sabéis que me podéis seguir por mi Facebook, Bego Juan o Bego Juan Educación, y por mi blog Bego Juan, www.begojuan.es, la maestra en casa. Hasta pronto.